Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el día de hoy la investigación del fiscal de la Nación Pablo Sánchez al presidente Pedro Castillo, que ya venía investigando además al ministro o el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, y cuya investigación tenemos detalles nuevos. En esta investigación, para que Pablo Sánchez haya tomado la decisión de continuar investigando al presidente, es básicamente a raíz de un informe de la fiscal Carla Cesenarro. Y en ese informe se detallan varios hechos. Uno, el de un colaborador eficaz, donde además detalla que se le pagó o se le dio de parte de Samir Villaverde a Juan Silva 100.000 soles. Y de esos 100.000 soles, 30.000 habrían sido derivados para el jefe de Estado. Ya nos encontramos con la abogada penalista Romy Chan para analizar ese tema. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. ¿Qué opinas sobre esta investigación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que le devuelve la dignidad al Ministerio Público, tal como señala nuestra portada del día de hoy? ¿Y cómo queda la situación jurídica de Castillo? Definitivamente, Mayra, yo creo que esta era una decisión que todas y todos esperábamos, porque claramente esta interpretación que había hecho la fiscal de la Nación no tenía ningún asidero en la Constitución, ¿no? La Constitución no decía que al presidente no se le podía investigar, dice que solo se le puede acusar por algunos delitos. Y todos los abogados penalistas sabemos que entre investigación preliminar y acusación hay una gran distancia. Lo que ha hecho el fiscal Pablo Sánchez es reivindicar la interpretación correcta del artículo 117 y disponer de manera inmediata la ampliación de las investigaciones contra el presidente Castillo. Esto, por supuesto, lo deja bastante complicado. Ahora, la defensa del presidente Castillo, el abogado Benji, dice que el fiscal no ha aplicado correctamente el artículo 117 de la Constitución. ¿Y qué va a pasar ahora con el interrogatorio? Así es, él señala que no ha aplicado correctamente el 117 porque va en la línea de lo que decía la fiscal Zoraida Ábalos, que era que no se le podía ni siquiera investigar a su patrocinado, ¿no? Por solo hecho de ser presidente de la República. Pero como decíamos, esto no es tan correcto. Y el tema del interrogatorio, y ahí sí va a haber toda una problemática, porque sí es verdad que nunca hemos tenido a un presidente en funciones investigado a nivel de la Fiscalía de la Nación por hechos realizados en su gobierno. Se ha abierto ahora todo un mar de interpretaciones y de preguntas, porque no queda muy claro, por ejemplo, si se le puede interrogar obligándolo a acudir, si se le puede dar un impedimento de salida del país, si se puede dar una medida de prisión preventiva, si se puede pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones y también el allanamiento de inmuebles de su propiedad. Todas estas son dudas que un poco no están escritas, o sea, no son cuestiones ya reguladas en nuestra legislación y que va a tener que ir construyendo el fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Lo cierto es que, habiéndose abierto la investigación, se le ha citado ya en calidad, pues, ya no de testigo, sino de investigado, y en principio tendría que acudir. Es voluntario, como lo dice el fiscal Pablo Sánchez, porque nadie puede obligar a una persona investigada a autoinculparse, porque todos tienen derecho a la no autoincriminación. Entonces, él podría decidir no declarar, porque claro, de repente en su declaración termina atribuyéndose o reconociendo la comisión de un delito, ¿no? Pero su situación ya ha cambiado, ¿no? Ya no es la misma que antes, definitivamente. Entonces, digamos, si el fiscal Pablo Sánchez ha decidido investigar al presidente, no lo puede obligar a declarar, entonces. Así es, porque como ocurre con todas las personas que son investigadas, una persona tiene derecho a no autoinculparse, a no autoincriminarse. Y si me preguntan si yo maté a una persona y la respuesta es sí, lógicamente preferiré decir me reservo el derecho a guardar silencio, ¿no? Y el presidente Castillo no es la excepción, él también goza de esta posibilidad y podría decidir no declarar para acogerse al silencio. Lógicamente que si lo hace, dejaría pues, yo creo que muy decepcionadas a las personas que votaron por él, porque se entendería que hay algo que ocultar, ¿no? Porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces no se entendería por qué es que él no quisiera declarar. O no se entiende, creo yo, al día de hoy, por qué lo escuetas de sus respuestas en este pliego interrogatorio que se le hizo llegar por escrito y que ya ha respondido, supuestamente, ¿no? Y el presidente podría decirle, así como le dijo a la fiscal Luz Taquire, ¿sabe qué? Le voy a responder por escrito. ¿También podría decidir esto?
El nuevo Código Procesal contempla la posibilidad de que el presidente, por su alta investidura, pueda pedir se le haga el interrogatorio por escrito. Pero la gran diferencia, Mayra, es que en el caso de la fiscal Luz Taquire, el presidente había sido citado como testigo. Ahora está como investigado. Entonces, no es la misma situación. Como testigo, él tenía esa ventaja, ¿no?, de poder responder por escrito. Yo diría que como investigado eso no se aplicaría. Y él tendría que acudir al despacho del fiscal de la Nación a rendir su manifestación, si así lo quiere, ¿no? Porque es su derecho quedarse callado si es que con sus dichos, más bien, va a terminar confesando un delito. Ok, y si decide no asistir, ¿cómo podría tomarse esta actitud del presidente de la República siendo ya investigado? Bueno, un elemento más a valorar que muestra sus pocas ganas de que se esclarezcan los hechos y de que realmente haya transparencia en su gobierno, ¿no? Y recordemos que él podría no declarar, pero lo cierto es que al final lo que van a pesar son los elementos de prueba que el fiscal va recabando. Por ejemplo, los chats donde se le pide, donde Bruno Pacheco le pide a alguien de SUNAT que actúe de determinada manera. Por ejemplo, todo lo vinculado, todas las comunicaciones vinculadas al tema de los ascensos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, las declaraciones de la señora Carolín como aspirante a colaborador eficaz, las declaraciones de otros colaboradores eficaces que también vienen diciendo que él ha recibido dinero. Todo eso va a ser valorado. Y, por supuesto, se va a sumar a eso otras diligencias como el levantamiento del secreto bancario para poder reflejar dónde está el dinero, porque vamos a tener que hacer una búsqueda ahí de todos esos montos de dinero que supuestamente él ha recibido. Romy, tú decías hace un momento que es la primera vez que un jefe de Estado en funciones es investigado. ¿Quién va a establecer? ¿Es el propio fiscal de la Nación que va a establecer cómo va a ser el interrogatorio al presidente? ¿Quién va a tener que decidir cómo va a ser la línea de investigación en ese sentido? Y si, en qué parte, para que nos precises, en qué momento ya se establece que un presidente puede ser investigado, más no acusado. Eso faltó. Así es. O sea, a ver, definitivamente va a ser el fiscal Pablo Sánchez el que marque una pauta en la investigación. No es el único, además, que puede investigar al presidente de la República por su alta calidad de dignatario, ¿no? Ahora, la Constitución, es verdad, niega la posibilidad de presentar una acusación, ¿no? No de investigar, ojo, que es lo que está haciendo el fiscal Pablo Sánchez, pero sí de acusar. Y yo entendería, fíjate Mayra, porque acá se van a abrir varias posibilidades de interpretación, pero yo entendería que la mejor manera de garantizar y respetar los derechos del presidente en el marco de la Constitución es que, producto de su alta investidura, el fiscal de la Nación pida al Congreso se levante su inmunidad, se levante este velo protector con el que cuenta el presidente, para poder solicitar cualquier medida de restricción en su contra. Impedimentos de salida del país, mandatos de prisión preventiva, que, ojo, también podrían existir en su contra, temas de levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, ¿no? Porque sería lo más sano, dado que él cuenta con este velo protector que se llama inmunidad, ¿no? Y que no es absoluta, ¿no? Entonces, una vez que se levante la inmunidad, yo creo que debería proceder el tratamiento al presidente como el de cualquier ciudadano, ¿no? Y por eso la importancia de hacer este trámite. Cierto es que también la otra interpretación o la otra posibilidad es que el fiscal Pablo Sánchez disponga algunas medidas, pero no las más gravosas. Por ejemplo, algunos hablan de un impedimento de salida del país o de un tema de levantamiento de las comunicaciones y del secreto bancario, ¿no? Antes de pedirle inmunidad al Congreso. Esa es otra opción también con la que pueda contar el fiscal Pablo Sánchez, porque esa opción se ha venido de alguna manera utilizando contra ministros de Estado y contra congresistas, ¿no? A quienes se les ha impuesto impedimento de salida sin pedir el levantamiento de la inmunidad. Entonces también, bueno, siguiendo esa tradición jurídica, podría ese camino también justificarse, esbozarse en el marco de la ley, ¿no? Pero lo más recomendable, a mi parecer, sería que si vamos a aplicar una restricción, la regla sea la misma para todas las restricciones, y por tanto que se pida el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Ahora, Mayra, si al presidente, levantándose la inmunidad, se le diera algún tipo de prisión preventiva, que es posible, claramente ella no podría continuar en el cargo de presidente de la República y tendría que asumir la vicepresidenta. Y si él ya no continúa en el cargo de presidente de la República, ya no habría ninguna imposibilidad para poderlo acusar. Porque la Constitución prevé que no se puede acusar al presidente en el ejercicio de sus funciones, pero el que ya salió, el que ya no está siendo presidente,
claro que sí, ya no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero Yo creo que Romy, esa podría ser la en ruta. este caso, en ese escenario que tú planteas que podría suceder, Dina Boluarte también está siendo en esos momentos investigada por el Congreso. Hay 2 denuncias constitucionales en su contra por ejercer también a la misma vez de ser ministra de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, perdón, también era presidenta de una asociación privada. Entonces, si la figura de Dina Boluarte de por sí ya viene a menos, ¿qué queda en ese momento? Exacto, o sea, si al final el presidente Castillo no puede estar en el cargo porque pesa sobre él una prisión preventiva y tampoco lo puede hacer la vicepresidenta Dina Boluarte porque también la inhabilitan o la sacan del cargo, bueno, habrá que ver las otras vías constitucionales y ver un poquito lo que ocurrió en otros casos, como es que asuma la presidenta del Congreso, por ejemplo, ¿no? Como, ¿para qué? Para convocar elecciones, claramente, Claro. porque ya no podemos continuar con un mandato que no tiene una persona que, que tenga la representación del pueblo, ¿no? Entonces, eso sería lo más sano. Pero realmente, Mayra, como comprenderás, ninguna norma, ningún legislador prevé que vamos a tener un presidente que se encuentre denunciado por una organización criminal que utiliza el Estado para delinquir, ni tampoco una vicepresidenta que también incurra en una serie de actos que puedan llevar a acusaciones constitucionales. O sea, realmente es una pena que nuestro país, pues, esté atravesando por este momento tan complicado donde sus altas autoridades tengan estos cuestionamientos. Muy bien, muchísimas gracias Romy por estar aquí con nosotros analizando este tema del presidente Pedro Castillo, las investigaciones en su contra y los detalles que siguen siendo revelados a través de los medios de comunicación y los dominicales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayra, por la invitación. Un abrazo. Bien, esta es la información. Nosotros regresamos más adelante.